Bien, muchachos, continuamos con la clase del curso de conciliación arbitraje. Nos corresponde la semana número 16. Con esta prácticamente estamos finalizando el curso de este semestre en relación al curso de conciliación y arbitraje con la clase número 16, semana número 16, y el tema que vamos a discutir a continuación es el de la conciliación. Tal y como se los había dicho, con esto terminamos de analizar totalmente nuestra ley de arbitraje, nuestro decreto 67-95, ya que en los artículos 49 y 50, esta ley sí regula a lo referente a la conciliación. Es por ello que vamos entonces a hablar un poco sobre la conciliación como un mecanismo también de solución de conflictos de intereses y que la ley establece. Recordémonos que en el Código Procesal Civil, por ejemplo, en el juicio ordinario es una facultad que el juez tiene y es optativo. Si él quiere, llama a conciliar a las partes o si quiere, no lo hace. No es como en otros procesos en las que sí hay obligación, que es una etapa la conciliación. En el juicio ordinario no. Acá en la ley de arbitraje tampoco es una obligación, pero sí lo regula la ley como un mecanismo por el cual podrían evitar irse a un arbitramiento, ¿verdad? Entonces, entremos de lleno y veamos qué es la conciliación como clase número 16, semana 16, y con esta pues terminamos nuestro curso de conciliación y arbitraje. En ese sentido, hablemos un poquito en cuanto a la conciliación, algunas generalidades, previo a entrar de lleno a la clase que aparece en sus diapositivas, ¿verdad? En ese sentido, en cuanto a la conciliación, podemos decir que para poder analizar la figura de la conciliación, debemos utilizar algunos conceptos extras como lo son la psicología, la sociología, dado que la conciliación es un fenómeno que contiene muchos aspectos distintos a los jurídicos y que por eso se le ha catalogado como una institución compleja. Por eso quien la preside debe tener unas cualidades especiales. No cualquiera puede ser un conciliador. Para que pueda una persona participar como un conciliador en un conflicto de interés, se requiere que quien lo preside debe tener unas cualidades especiales como cuáles, que inspire confianza y que contenga un perfil propio que logre acercar a las partes en conflicto. Al inicio del curso vimos algunas definiciones de lo que era la mediación, la conciliación y el arbitraje, ¿verdad? Para que tuvieran bien claro que la mediación y la conciliación son mecanismos alternos de solución de conflictos, mientras que el arbitraje ahora sí es un juicio de conocimiento, ¿verdad? Solo que no convencional porque no se ventila en los tribunales, sino que de acuerdo a la ley de arbitraje, al decreto 67-95, son las partes las que deciden cómo se va a celebrar su arbitraje, ¿verdad? En ese sentido, al inicio entonces estuvimos viendo esas situaciones. En la conciliación interviene un tercero en forma ¿qué? En forma activa, objetivo e imparcial, cuya función esencial consiste precisamente en impulsar las fórmulas de solución planteadas por las partes. El conciliador no es más que un tercero distinto a las partes en litigio o en conflicto, conocedor amplio de la situación controvertida y que está dotado de calidades ¿para qué? Para proponer fórmulas de acuerdo, que es el fin primordial de sus funciones. Entonces, en cuanto a la conciliación, podemos decir que etimológicamente conciliatio proviene del verbo conciliare, que significa concertar, poner de acuerdo o conformar dos partes que se debaten en una controversia de intereses. Repito, etimológicamente podemos decir que conciliatio proviene del verbo conciliare, que significa concertar, poner de acuerdo o conformar dos partes que se debaten en una controversia de intereses. Ahora sí entremos de lleno ya a nuestras diapositivas, ¿verdad? En ese sentido, en cuanto a la historia, hablemos un poquito de la historia de la conciliación para tener un conocimiento mucho más amplio de dicha institución, ¿verdad? En cuanto a la historia, podemos decir que antecedentes remotos muestran que siempre estuvo presente el espíritu de los hombres, sacrificar sus posiciones extremas para lograr acuerdos perdurables que permitiera la convivencia sin esfuerzos y en armonía. La conciliación realmente toma cuerpo en las sociedades reunidas bajo la autoridad de un patriarca o de un jefe de familia que resolvía, ¿cómo? Resolvía en equidad. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, del derecho romano nos llegan los llamados jueces de avenencia y de la época de Cicerón, los juicios de árbitros que acudían a la equidad para resolver sus disputas. En el fuero juzgo, por ejemplo, se hablaba de los mandaderos de paz, también le llamaban los avenidores,
Estos funcionarios no eran una institución permanente, sino que eran nombrados por el rey para venir y conciliar los pleitos que éste les indicaba. Por su parte, en España existieron lo que se ordenaban las ordenanzas de Bilbao. Se pedía que no se le diera trámite a alguno, a ningún juicio, sin antes que los cónsules llamaran a los interesados y les propusieran una transacción, haciéndolo posible porque fueran aceptadas. Asimismo, España, con la instrucción dada a los corregidores, donde se les ordenaba que evitaran, en cuanto de ellos dependiera y les fuera posible, los pleitos, procurando la aveniencia entre quienes, la aveniencia entre las partes. También sucedió en Francia, en la iglesia, con el derecho canónico, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, entonces, podemos decir que la conciliación y su aparición en la legislación de Guatemala, veamos un poquito al respecto cómo fue que aparece la conciliación en la legislación guatemalteca. En ese sentido, en primer lugar, en cuanto a las normas del derecho canónico. En cuanto a las normas del derecho canónico, que eran las normas de la Iglesia, esta legislación no es ajena a nuestra historia, pues ha influido de una o ha influido de otra manera en ciertas instituciones. Se tiene que, desde el código que rigió en el siglo XIX hasta la aparición del código de 1917 y reformado por el de 1983, se ha consagrado en la actualidad mediante el canon 1466, que dice eso dentro de las normas del derecho canónico y que establece: al comenzar el litigio y en cualquier otro momento, siempre que abrigue una esperanza de éxito, el juez no dejará de explorar y ayudar a las partes para que procuren de común acuerdo buscar una solución equitativa de su controversia. En el derecho laboral, por su parte, se introduce la figura de la conciliación en el Código de Trabajo para el tratamiento de los conflictos de trabajo, con un carácter potestativo al tenor de lo que estaba establecido en el artículo 300, o que está establecido en el artículo 377. Adicionalmente, los artículos 409 y el artículo 413 se refieren a procedimientos colectivos de conciliación y arbitraje, esto en el Código de Trabajo. El artículo 341 del Código de Trabajo se refiere a la conciliación bajo el punto de vista procesal como el acto preliminar de todos los procesos laborales. Eso lo establece el artículo 341 del Código de Trabajo. Por su parte, en el procedimiento civil y mercantil, solo hay dos artículos en el decreto ley 107, o sea, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que se refieren a la conciliación. Y es precisamente el artículo 97 y el artículo 203 de dicha ley que regula la conciliación. Uno en el 97, que es una facultad del juez, y en el 203, que sí es una etapa obligatoria que debe ventilarse, ¿verdad? Por su parte, en el derecho de familia podemos ver que el artículo 11 de la ley de tribunales de familia, ahí está establecido la conciliación. En materia penal lo encontramos en el artículo 477 en cuanto a la mediación y la conciliación, ¿verdad? Importantísimo también, que está regulado en materia penal. Y en la ley de arbitraje, que es la que estamos estudiando y analizando, es precisamente como lo dije al inicio, en el artículo 49 y el artículo 50 está regulado lo que es la conciliación. La figura regulada precisamente en la ley de arbitraje es distinta a la conciliación contemplada en los artículos citados, en el entendido que es un mecanismo no judicial o una alternativa extrajudicial de solución de conflictos. Así es como lo establece el artículo 49 y el artículo 50 de la Ley de Arbitraje, decreto 67-95. Eso nos lleva entonces a que veamos cómo cómo se define lo que es precisamente la conciliación. En la ley, el artículo 49 está regulado, ahí está en el artículo 49 de la ley de arbitraje está la definición legal, esa ustedes la pueden leer perfectamente, pero desde el punto de vista doctrinal podemos definir la conciliación como un mecanismo mediante el cual las partes entre quienes existe un conflicto susceptible de transacción originado en un negocio mercantil o derivado de actividades comerciales tratan de superar la controversia existente con la colaboración de un tercero, pero no cualquier tercero, sino de un tercero
experto, objetivo e imparcial, quien orienta a aquellas en las fórmulas propuestas por todos con la finalidad de acabar el conflicto y evitar que llegue a la justicia ordinaria o arbitral. Esa es una definición desde el punto de vista doctrinario. De todo esto que hemos estado estudiando, espero que entre hoy y mañana les voy a estar mandando la documentación para que tengan el soporte, ¿verdad? Entonces podemos decir que la conciliación es una figura distinta a la figura judicial. Es un mecanismo novedoso de resolución de disputas en el cual interviene un tercero cuya función principal que es avenir a las partes a que puedan resolver sus controversias, sus conflictos de intereses. ¿Cuál es entonces la naturaleza jurídica de la conciliación? La naturaleza jurídica de la conciliación, podemos decir entonces que algunos tratadistas indican que la conciliación es un proceso particular, porque existe un reclamo jurisdiccional que provoca una auténtica intervención judicial. Otros, entre los que nos encontramos precisamente nosotros en Guatemala, sostenemos la tesis de que la conciliación responde a una manifestación de la jurisdicción voluntaria. Repito, otros, como en nuestro caso en Guatemala, sostienen la tesis de que la conciliación responde a una manifestación de la jurisdicción voluntaria. En ese sentido, entonces, veamos condiciones de la existencia de la conciliación. ¿Cuáles son las condiciones de la existencia de la conciliación? En cuanto a las condiciones de la existencia de la conciliación, podremos hablar que, en primer lugar, que haya voluntad, que haya un consentimiento, que haya un objeto y que exista una forma. Veamos cada una de ellas, ¿verdad? Entre las condiciones de la existencia de la conciliación dice en primer lugar que exista voluntad, la voluntad definitivamente. La voluntad debe estar presente en todo acto, más aún si se trata de actos con efectos jurídicos. La voluntad se presenta en el individuo, podríamos decir, con su conducta dirigida inequívocamente a la producción de un determinado resultado. El artículo 1251 del Código Civil lo establece de esta manera. El negocio jurídico requiere para su validez, ¿qué dice? Capacidad legal del sujeto que declara que su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicios y objeto lícito. Por eso es que una de las condiciones de la existencia de la conciliación es la voluntad. En segundo lugar, otra condición de la existencia de la conciliación es que haya un consentimiento, o sea, el consentimiento. Este se ha entendido desde el punto de vista jurídico como el acuerdo de varias voluntades respecto de un mismo objeto, que marchan hacia un mismo deseo o querer. Pero al tenor del artículo 1251 del Código Civil, el consentimiento deberá carecer de vicios. Pues si el consentimiento está viciado, entonces el negocio jurídico, la relación jurídica podría ser nula, ¿verdad? Los vicios del consentimiento, ¿cuáles son? Si recordamos el de derecho civil, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Pues son cuatro, ¿verdad? Hablamos del error, hablamos del dolo, hablamos de la violencia y hablamos de la coacción, ¿verdad? En cuanto a otra condición de la existencia de la conciliación, es un objeto, el objeto. Este requisito para que influya en el nacimiento o existencia de un determinado acto jurídico tiene que ser físicamente posible de existencia. Esto es palpable por las partes o en su defecto que se infiera que en el futuro pueda existir. Según el artículo 1538 del Código Civil, el objeto es el ser jurídico sobre el cual va orientada la manifestación de voluntad y el consentimiento. Repito, en el artículo 1538 del Código Civil, el objeto es el ser jurídico sobre el cual va orientada la manifestación de voluntad y el consentimiento. El objeto jurídico es la cosa que es materia o es base de la estructura de las obligaciones o prestaciones recíprocas de las partes o entre las partes. El objeto como condición o presupuesto del acto, el cual debe existir física como jurídicamente.
El objeto como condición o presupuesto del acto, el cual debe existir física como jurídicamente, debe ser lícito, debe ser determinado, debe ser posible, tal y como lo establece el artículo 1537 del Código Civil. Entonces, adecuados a la conciliación, los anteriores postulados se dice que para que exista debe haber un objeto que está conforme por el conjunto de obligaciones o por el conjunto de prestaciones a que se someten las partes y que a su vez recae en el acuerdo mismo. Como el acto conciliatorio tiene su esencia en el acuerdo, debe estar necesariamente basado en una cosa, que ante derecho sea física y naturalmente posible, tanto el momento como presumirse hacia el futuro. Si no existe, tampoco puede haber acto de conciliación. Y por último, como última condición de la existencia de la conciliación, podemos decir que lo constituye la forma, o sea, la formalidad. Y tal y como se desprende del artículo 50, precisamente del decreto 67-95, o sea, la ley de arbitraje, el resultado de la conciliación aquí es algo especial que trae nuestra ley de arbitraje, porque ya el artículo 50 se dice cuál es cómo debe formalizarse la conciliación. Y el artículo 50 establece que dice que debe hacerse constar por escrito, en una escritura pública, en un documento privado legalizado por notario o bien mediante acta notarial, la cual producirá plena prueba en juicio o jurisdiccional. Entonces, como característica especial de existencia de la conciliación es la presencia del conciliador, sujeto que distingue la figura y que le da su personalidad jurídica en el mundo del derecho. Sujeto que para su perfeccionamiento requiere llenar ciertos requisitos y autorizaciones tales como objetivo e imparcial. Entonces, ¿en qué consiste la formalidad? En dónde se va a plasmar esa conciliación cuando ya se arriba a ella o cuando ya se llega a un acuerdo. Pues la ley es clara que dice que debe ser en escritura pública, en un documento privado legalizado por notario o bien mediante acta notarial. Ahora hablemos un poco del conciliador. Ya hablamos de la conciliación en general. Ahora hablemos de ese tercero que coadyuva en la solución de conflictos de intereses como un mecanismo alterno para la solución de controversias. En este caso, el conciliador. El conciliador es un tercero distinto a las partes en litigio o en conflicto. Conocedor amplio de qué? De las situaciones controvertidas, que está dotado de cualidades para proponer fórmulas de acuerdos, que es el fin primordial de sus funciones. Podemos decir también que el conciliador es el tercero imparcial que tiene parte activa en el proceso, quien dirige y orienta a las partes, previo conocimiento de pleno de la situación del conflicto y a la vez propone fórmulas de arreglo en la relación. ¿Cuáles son las características entonces del conciliador? ¿Qué podemos decir entonces en cuanto a las características del conciliador? En cuanto a sus características, podemos decir que el conciliador debe ser objetivo e imparcial, que es un tercero, que debe conocer el conflicto y que debe ser un experto. Estas son las características del conciliador. Objetivo e imparcial, es un tercero, debe conocer el conflicto y debe ser un experto. En relación a que debe ser objetivo e imparcial, debe desplegar un comportamiento de comunicación igual con cada una de las partes en litigio. Debe guardar la neutralidad para infundir confianza, que es muy importante en el tema de la conciliación. Repito, debe desplegar un comportamiento de comunicación igual con cada una de las partes en litigio. Debe guardar la neutralidad para infundir confianza. Otra característica del conciliador es que es un tercero. ¿A qué se refiere de que el conciliador es un tercero? Porque es totalmente ajeno a los intereses de cada una de las partes del pleito. ¿Por qué se considera como una característica que es un tercero? Porque el conciliador, aquel que va a coadyuvar, a ayudar a las partes a ponerse acuerdos, el que va a proponer fórmulas ecuánimes para que lleguen a un acuerdo y se pueda resolver en definitiva el conflicto de interés, este tercero es totalmente ajeno. ¿Ajeno a qué? Ajeno a las partes y ajeno a los intereses de cada una de las partes involucradas en el pleito.
Otra característica del conciliador es que debe conocer el conflicto. El conciliador debe conocer el conflicto. Debe enterarse antes del encuentro de la situación de la controversia, identificar el centro del conflicto, el querer de cada parte y las posiciones asumidas. Repito, otra característica es que debe conocer el conflicto. Debe entenderse antes del encuentro de la situación de la controversia, identificar el centro del conflicto, el querer de cada parte y las posiciones asumidas. Otra característica del conciliador es que debe ser experto. El conciliador debe ser un experto, no puede ser cualquier persona, ¿verdad? Por la importancia que reviste precisamente ese mecanismo de solución de conflicto. El conciliador debe ser un experto. Debe tener suficiente experiencia en el manejo de las relaciones interpersonales. El conciliador debe ser experto. Eso significa que debe tener suficiente experiencia en el manejo de las relaciones interpersonales, la cual se adquiere con estudios que realice sobre la materia y convivencia o conocimientos de experiencias sobre casos reales. Entonces, las características del conciliador: debe ser objetivo e imparcial, es un tercero, debe conocer el conflicto y debe ser un experto. Bien, ahora bien, veamos qué aspectos comprende la conciliación. ¿Qué aspectos comprende la conciliación? La conciliación no solo tiene elementos jurídicos, sino también aspectos de otra índole. Repito, la conciliación no solo va a tener elementos jurídicos, sino también va a tener aspectos de otra índole, como por ejemplo los psicológicos, los filosóficos, la autoridad, lo jurídico, entre otros. ¿A qué se refiere entre los aspectos que comprende la conciliación, el aspecto psicológico? ¿A qué se refiere ese aspecto psicológico? Esto porque pueden presentarse muchos obstáculos, tales como incapacidad o empatía de las partes, errores en la definición del contexto y del problema, posiciones duras, posiciones blandas. Por lo tanto, debe estar preparado con técnicas de negociación, con técnicas de manejo de las personas. A eso se refiere el aspecto psicológico. También debe estar preparado con un aspecto filosófico. ¿A qué se refiere que debe estar preparado con un aspecto filosófico? Esto porque la situación de conflicto se conforma con una serie, diríamos, con una serie de sentimientos que coincide con el sujeto de que se trate, de resentimiento, rencor en quien motivó la situación. Esto lo debe comprender el conciliador y debe aminorar las pasiones mencionadas y proponer que las pasiones desaparezcan para que realmente pueda lograrse el objetivo, que es poner de acuerdo a las partes, que puedan conciliar y que puedan terminar el conflicto de interés que existe entre ellos. Otro aspecto que comprende también la conciliación es lo que conocemos como autoridad. Debe tener autoridad. El conciliador debe comprender la autoridad de que está investido y jugar con ese conocimiento. Repito, el conciliador debe comprender claramente la autoridad de que está siendo investido o que está investido al momento de estar participando como un tercero que va a coadyuvar a resolver un conflicto de interés, y debe jugar con ese conocimiento. El conciliador debe tener carácter para evitar que el conflicto y la situación se escape de sus manos. Por eso es necesario que tenga autoridad el conciliador, que debe manifestar esa autoridad y que debe ser respetado por las partes para que él pueda coadyuvar a resolver su conflicto de interés. Entonces, por eso se dice que el conciliador debe comprender la autoridad de que está investido y jugar con ese conocimiento. Y que el conciliador debe tener carácter para evitar que el conflicto y la situación se le escape de sus manos. Y por último, como aspecto que comprende la conciliación, tenemos lo que es lo jurídico. Cuando hablamos de lo jurídico, a lo que nos referimos es que la conciliación, como mecanismo utilizado por las partes, es un acto jurídico, comprendido dentro de los negocios jurídicos. Puede someterse a conciliación todo aquello que por su naturaleza es susceptible de transar. Repito, puede someterse a conciliación todo aquello que por su naturaleza es susceptible
de transar. No hay que olvidar que el objetivo de la conciliación, ¿cuál es? Arribar a un contrato de transacción. El objetivo de toda conciliación es arribar a un contrato de transacción, a que se pueda resolver el conflicto de interés, a que las partes puedan negociar, a que entiendan que en una negociación todos ganan y todos pierden. Esos son los aspectos que comprende la conciliación también, psicológicos, filosóficos, autoridad y lo jurídico. Ahora, ¿cómo se debe sustanciar la conciliación o cómo es la sustanciación de la conciliación? En cuanto a la sustanciación de la conciliación, podemos decir entonces que la conciliación regulada en la ley de arbitraje debe constar en primer lugar y primordialmente por escrito. La conciliación regulada en la ley de arbitraje debe constar por escrito. Este escrito puede ser en escritura pública, en documento privado legalizado por notario o bien mediante acta notarial, tal como lo establece el artículo 50 de la ley de arbitraje. En escritura pública, ¿qué es una escritura pública? La escritura pública la podemos definir, permítanme, la podemos definir como un documento elaborado por notario en papel especial con los requisitos, con las solemnidades previamente establecidas en las leyes notariales que tienen fe pública. Repito, la escritura pública estamos hablando de un documento que ha sido elaborado por un profesional, por un notario, que lo hace en un papel especial con los requisitos y solemnidades establecidas en este caso en las leyes notariales y que tienen fe pública. Eso es una escritura pública. La conciliación y transacción, según el artículo 2169 del Código Civil, repito, la conciliación y transacción, según el artículo 2169 del Código Civil, puede constar en escritura pública. En el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil establece: procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. En el numeral 6 de ese artículo 294 nos habla de la transacción celebrada en escritura pública. En los casos en que proceda, si la obligación principal es el pago de dinero, hay que contenerla en escritura pública definitivamente. En segundo lugar, hablamos, en cuanto a la sustanciación de la conciliación, hablamos de un documento privado legalizado por notario. Las leyes de Guatemala realmente no contienen un concepto o definición que es un documento privado, pero algunos tratadistas pues sí las han tratado de definir. Y por ejemplo, Guillermo Cabanelas nos define el documento privado como el documento manuscrito o mecanografiado que, suscrito por las partes, hace constar un acto o contrato, carente en principio de eficacia registral, pero válido cuando lo permite o no prohíbe la ley. Repito, documento privado. Dije al inicio que las leyes de Guatemala no contienen un concepto o definición del documento privado, pero Guillermo Cabanelas lo define como el documento manuscrito o mecanografiado que, suscrito por las partes, hace constar un acto o contrato, carente en principio de eficacia registral, porque no se registran, pero válido cuando lo permite o no lo prohíbe la ley. El artículo 50 de la ley de arbitraje agrega firma legalizada por notario. Firma legalizada por notario. La firma legalizada quiere decir que el notario deberá legalizar las firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia con los requisitos que establece, en este caso, los artículos 55 y el artículo 56 del Código de Notariado. Repito, la firma legalizada quiere decir que el notario deberá legalizar las firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia con los requisitos establecidos en los artículos 55 y artículo 56 del Código de Notariado. Asimismo, dentro de la sustanciación de la conciliación nos habla de el acta notarial. Y el acta notarial es un instrumento elaborado por un notario en donde se hacen constar hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos, realizada de conformidad con los requisitos establecidos en los artículos 60 y 61 del Código de Notariado.
El acta notarial es un instrumento elaborado por un notario en donde se hace constar hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos, realizada de conformidad con los requisitos establecidos en los artículos 60 y 61 del Código de Notariado. En relación a la conciliación, muchachos, es interesante analizar que el artículo 2169 del Código Civil no hace referencia a que la transacción conste en acta notarial, pero el artículo 50 de la ley de arbitraje sí lo hace. Lo que hace es agregar una forma más de hacer constar la transacción en el entendido que en la mecánica intervenga un tercer objetivo e imparcial. Y por último, pues veamos los efectos de la conciliación. ¿Cuáles son los efectos de la conciliación? Los efectos serán idénticos a los del contrato de transacción si éste se da, en el entendido que la conciliación es un procedimiento o camino para tratar de arribar a un arreglo que puede o no darse. Sus efectos jurídicos, si se arriba a un acuerdo, son los de transacción. Repito, en cuanto a los efectos de la conciliación, podemos decir que los efectos serán idénticos a los del contrato de transacción, si éste se da, en el entendido que la conciliación es un procedimiento o mecanismo o camino para tratar de arribar a un arreglo que puede darse como no puede darse. ¿Cuáles son los efectos de la conciliación? Sus efectos jurídicos, si se arriba a un acuerdo, son los de transacción. Por lo tanto, puede interponerse como acción ejecutiva en algunos casos o como excepción previa, tal como lo establece el artículo 116, inciso 11 del Código Procesal Civil y Mercantil. Además, establece que el resultado producirá plena prueba en juicio arbitral o jurisdiccional. Y el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que ciertos documentos hacen plena prueba. Por tanto, se agrega una característica más al documento en donde se contiene la conciliación. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá. Hasta aquí finalizamos el curso de conciliación y arbitraje. Por lo tanto, pues les deseo suerte en sus exámenes finales. Les deseo que les vaya muy bien, que puedan decir meta superada al final de este semestre, que puedan obtener éxitos en todos los cursos que están estudiando, pero especialmente lo que siempre recalco, que pueda quedar conocimiento importante dentro de ustedes, porque su conocimiento es lo que va a reflejar el profesionalismo con que ustedes se van a desempeñar cuando ya ejerzan la abogacía y el notariado. Así que muchachos, un abrazo, felices vacaciones, nos vemos si Dios quiere y si así lo permite, Dios primero y las autoridades, pues el próximo año, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo a todos y que tengan unas muy felices vacaciones y suerte en cada uno de sus exámenes finales.